¿Te has parado a pensar alguna vez que quizá Dios no busca gente religiosa, sino gente sincera? Quizás oras, vas a la iglesia o lees la Biblia y aún así sientes que algo no encaja, un vacío, un peso, como si lo estuvieras haciendo todo bien, pero sin paz. ¿Y si te dijera que la voluntad de Dios va mucho más allá de reglas, rituales y apariencias espirituales? En este video descubrirás algo que casi nadie se atreve a decir. Es posible agradar a Dios sin caer en la trampa de la religiosidad. Jesús nunca elogió a los más religiosos, al contrario, confrontó a quienes seguían las reglas, pero tenían el corazón alejado. Lo cierto es que muchas personas están cansadas de intentar ganarse el amor de Dios, cuando Él siempre buscaba relaciones, no resultados. Si alguna vez te has sentido culpable, presionado o espiritualmente incompetente, este video es para ti. Aquí te revelaremos 8 maneras prácticas, bíblicas y liberadoras de hacer la voluntad de Dios, incluso sin títulos, posiciones ni etiquetas religiosas. Formas sencillas, profundas y transformadoras que traen paz al corazón y claridad al alma. Quédate hasta el final, porque la versión final puede cambiar por completo tu visión de Dios y de ti mismo. No se trata de religión, se trata de verdad, libertad y propósito. Suscríbete al canal y deja un comentario diciendo: soy poderoso porque pertenezco a Cristo. 1. Amar a Dios y al prójimo, el centro de la voluntad de Dios, antes que cualquier regla, costumbre o práctica religiosa. La Biblia deja algo muy claro. La voluntad de Dios comienza con el amor. En Mateo 22, 37-39, Jesús resume toda la ley en solo 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Cabe destacar que no habla de rituales, tradiciones ni apariencias espirituales. Habla del corazón. Según la Biblia, hacer la voluntad de Dios no se trata de intentar demostrar santidad, sino de vivir expresando amor de forma práctica y genuina. Amar a Dios significa confiar en Él, buscarlo con sinceridad y ponerlo en el centro de nuestras decisiones. Amar al prójimo va mucho más allá de las palabras bonitas. Significa perdonar, tener compasión, actuar con justicia, ayudar a los necesitados y tratar a las personas con gracia, incluso cuando no la merecen. La religiosidad a menudo crea distancia entre las personas, pero el amor las acerca. En 1 Juan 4:20, la palabra es directa. Quien dice amar a Dios, pero odia a su hermano, miente. En otras palabras, no hay verdadera obediencia sin amor. Cuando eliges amar, incluso en situaciones difíciles, ya estás viviendo la voluntad de Dios. No porque sigas reglas, sino porque reflejas su carácter. El amor es simple, profundo y completamente bíblico. Es el primer paso hacia una fe viva, luminosa y verdadera. 2. Obedecer a Dios en secreto, donde su voluntad se revela verdaderamente. La Biblia muestra que la verdadera obediencia a Dios no se manifiesta a simple vista, sino en secreto. En Mateo 6:6 Jesús enseña que Dios ve lo que nadie más ve y recompensa lo que se hace sin aplausos. Esto revela algo poderoso. La voluntad de Dios no depende de la apariencia espiritual externa, sino de la integridad ante Él. Ser religioso es fácil cuando todos observan. Es difícil obedecer cuando nadie sabe, cuando solo Dios conoce tus intenciones, decisiones y pensamientos. Es en secreto donde se prueba la fe, en decisiones silenciosas, en renuncias que nadie aplaude, en una fidelidad que no genera reconocimiento humano. La Biblia dice en 1 Samuel 16:7 que el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. En otras palabras, puedes engañar a la gente con palabras y acciones externas, pero no puedes engañar a Dios. Hacer su voluntad significa alinear tu corazón con su palabra, incluso cuando te cueste comodidad, orgullo o deseos personales.
Cuando eliges obedecer en secreto, perdonar sin ser reconocido, decir no al pecado sin ser visto, buscar a Dios sin audiencia, vives una fe genuina. Es en este lugar oculto donde Dios moldea, sana y dirige. La voluntad de Dios comienza donde nadie ve, pero Él está presente. 3. Tener un corazón que escucha la voz de Dios, no solo sus reglas. La Biblia deja claro que Dios desea una relación, no solo una obediencia mecánica. En Juan 10:27, Jesús afirma: «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen». Esto revela que hacer la voluntad de Dios no se trata de seguir reglas ciegamente, sino de aprender a escuchar su voz. Religiosidad enseña qué hacer. La intimidad enseña cómo habla Dios. Muchos conocen los mandamientos, pero pocos desarrollan sensibilidad espiritual. Un corazón atento a la voz de Dios se moldea mediante la oración sincera, la palabra y una vida entregada. Dios habla de muchas maneras, a través de la Biblia, de la conciencia, de la paz o la inquietud del corazón, e incluso a través de las circunstancias. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no aferrarnos a nuestra propia prudencia. Esto significa renunciar al control y permitir que Dios dirija nuestros caminos, incluso cuando no lo entendamos todo. Quienes escuchan la voz de Dios aprenden a discernir el bien del mal, no por temor al castigo, sino por amor y reverencia. Cuando buscas escuchar a Dios a diario, tus decisiones empiezan a reflejar su voluntad de forma natural. No es presión religiosa, es guía espiritual. La voluntad de Dios fluye con claridad hacia quienes deciden escuchar, no solo seguir reglas. 4. Vivir en arrepentimiento sincero, no en culpa religiosa. La Biblia muestra que el arrepentimiento no se trata de vivir en la culpa, sino de cambiar de rumbo. En Hechos 3:19 está escrito que el arrepentimiento trae tiempos de refrigerio del Señor. La religiosidad nos aprisiona en la culpa. Dios llama a la transformación. Hacer la voluntad de Dios significa reconocer los errores con humildad, pero confiar en la gracia que restaura. Cuando el arrepentimiento es sincero, trae libertad, no carga. Dios no busca la perfección, sino corazones quebrantados dispuestos a cambiar. 5. Practicar la justicia y la misericordia en la vida diaria. Miqueas 6:8 resume claramente la voluntad de Dios: hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos ante Él. Esto no requiere religiosidad, sino acciones diarias. Ser justo es actuar correctamente incluso cuando nadie nos ve. Ser misericordioso es tratar a los demás con compasión, como Dios nos trata. Al actuar así, reflejas el carácter de Dios en la práctica, viviendo una fe verdadera. 6. Caminar en humildad, reconociendo nuestra dependencia de Dios. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. La humildad no consiste en disminuirse, sino en reconocer que sin Dios no somos nada. Hacer la voluntad de Dios significa depender de Él en decisiones, planes e incluso sueños. La religiosidad exalta el ego. La humildad nos acerca a Dios. Quienes caminan con humildad aprenden, crecen y son guiados con certeza. 7. Producir fruto que glorifique a Dios. Jesús dijo que al árbol se le conoce por su fruto. Mateo 7:16. La voluntad de Dios se revela en los frutos del Espíritu: amor, paz, paciencia y bondad. No son las palabras ni las apariencias lo que agrada a Dios, sino una vida transformada. Cuando el Espíritu actúa, los frutos aparecen de forma natural. Esto es vivir la fe sin religiosidad, con evidencia real. 8. Confiar en Dios incluso sin entenderlo todo. Hebreos 11:1 muestra que la fe es confiar en lo invisible. Hacer la voluntad de Dios a menudo requiere confiar sin respuestas inmediatas. La religiosidad exige control. La verdadera fe reside en Dios. Cuando confías, incluso en medio de la duda, demuestras obediencia genuina. Confiar es decir,
Dios, no entiendo, pero confío. Esto le complace profundamente. A lo largo de este video, te diste cuenta de que hacer la voluntad de Dios no se trata de religión, reglas ni apariencias, sino de un corazón dispuesto, sensible y sincero. Dios nunca quiso que cargaras con cargas innecesarias, culpa constante ni miedo a equivocarte. Siempre deseó una relación, intimidad y una fe viva que transforma desde adentro hacia afuera. Cuando amas, escuchas la voz de Dios, caminas con humildad, practicas la justicia, te arrepientes sinceramente y confías aún sin comprender. Ya estás viviendo lo que muchos buscan en rituales pero no encuentran. La voluntad de Dios es sencilla, profunda y liberadora. Trae paz, dirección y propósito. Incluso en medio de las dificultades, quizás hoy Dios te llama a dejar de lado la religiosidad y a caminar con Él de una manera ligera, genuina y cotidiana. No se trata de ser perfecto, se trata de ser sincero. No se trata de hacer más, se trata de estar con Él. Si este mensaje te resonó, dale me gusta a este video ahora para que pueda llegar a más personas. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que edifique tu fe sin sesgos religiosos. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo hoy. Que Dios te bendiga, te proteja y guíe tus pasos. Manténganse a salvo y hasta el próximo video.